Algunos sostienen equivocadamente que la Biblia enseña dos maneras para salvarse. En el Antiguo Testamento, la salvación había estado basada en la obediencia a los mandamientos. Luego, como eso no funcionó, Dios abolió la ley e hizo posible la salvación por la fe. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Pablo afirma que hay un solo evangelio. Desde Génesis al Apocalipsis vemos un solo evangelio. Hoy estudiaremos la fe en el Antiguo Testamento y lo haremos Simple para ti. Lección número 1, los Gálatas insensatos. Está basado en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Pablo muestra enojo con palabras muy duras y hasta podríamos decir groseras. Pablo llama a los Gálatas insensatos en Gálatas 3:1. La palabra griega aquí por insensato se podría explicar como un ser sin inteligencia, incapaz de entender. Por eso algunas versiones sugieren en la traducción como torpes o tontos. En colombiano diríamos, ¡qué bestias! Juzgando por la reputación de Pablo, este término sugiere mucho enojo e indignación al hablar a los Gálatas. Y aquí la pregunta obvia es, ¿por qué esa reacción de Pablo? ¿Qué hicieron los Gálatas? Simple, estaban tergiversando la verdad que ya habían recibido y aceptado. Ahora daban pasos atrás yéndose por un camino equivocado. Pablo ve a los Gálatas como niños que torpemente se dejan engañar. Comenzaron creyendo en la salvación por fe y se dejaron engañar creyendo en sus obras. Podemos pensar, bueno, yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo doy mis diezmos, yo no mato, no adultero, no me porto mal, tiendo mi cama todos los días, hago todo lo que un buen cristiano haría. Bueno, como quien dice, me voy al cielo con todo y zapatos. Soy muy bueno como cristiano, y si no, mucho mejor que otros que conozco. Al lado de ellos, me merezco el cielo. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues así nos condenamos a nosotros mismos, pues perdemos de vista a Cristo. Pensamos que nuestra conducta tiene algún valor para salvarnos. Por eso, no pierdas de vista a Cristo. Él es nuestra única seguridad de salvación. Lección número 2. Fundados en la Escritura. Está basado en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Pablo tenía ahora la misión de argumentar sobre la autoridad del mensaje de la justificación por fe. Y para esa argumentación tenía que basarse en la Biblia conocida hasta ese tiempo, lo que es hoy el Antiguo Testamento. Existen algunos cristianos que hoy en día restan importancia a lo que Pablo usa aquí con suprema autoridad. Recordemos, toda la Escritura es inspirada por Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Centenares de veces Pablo cita el Antiguo Testamento. Estas citas se encuentran en todas las cartas, excepto en las más breves, Tito y Filemón. Pablo usó el Antiguo Testamento para defender la verdad de la justificación por fe. Y esto nos hace entender cuán dotado de autoridad consideraba Pablo al Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada sección de la Biblia tiene una enseñanza particular que ofrecernos. Toda la Escritura nos da instrucciones para la vida cristiana, no solo los evangelios, no solo las epístolas de Pablo, no solo el Pentateuco o no solo los Salmos, sino toda la Escritura. Toda es inspirada por Dios. ¿Será que hay partes que son más inspiradas que otras? O quizá Apocalipsis, por su originalidad, deba de quedar en segundo plano. O tal vez Cantar de los Cantares. Toda es inspirada por Dios. Lección número 3. Contado como justo. Está basado en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Cada país tiene un padre de la patria. Si eres colombiano o venezolano, estimas de modo especial a Simón Bolívar. Si eres de México, dirías quizás que Miguel Hidalgo es el padre de la patria. Ahora bien, para los judíos no era Simón Bolívar ni un José de San Martín, sino Abraham.
el padre de los judíos, un modelo a seguir, un ejemplo de obediencia. Ser hijo de Abraham era un sumo privilegio para los judíos. Pablo usa esta realidad para explicar cómo fue la vida de Abraham. Usa 9 veces la imagen de Abraham en el libro de Gálatas, como un ejemplo de fe en lugar de un ejemplo de observancia de la ley. La obediencia de Abraham no fue la base de su justificación, sino fue el resultado. No hizo cosas para ser justificado, las hizo porque ya había sido justificado. La justificación conduce a la obediencia, no al revés. La escritura dice que fue la fe de Abraham lo que Dios contó como justicia. Entonces, ¿qué debo hacer? Si Dios no cuenta mi obediencia, ¿qué debo hacer? Nuestro énfasis debe estar en mi relación con Dios. Una relación de obediencia a Él por amor, confiando en que mis obras no hacen nada por salvarme, pues es solo mi fe en Él lo que me hace justo. Tú eres justificado no por lo que haces, sino por lo que Cristo ya hizo por ti. Lección número 4. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Recuerdan la historia del hombre que llegó tarde a las conferencias bíblicas que se daban en su pueblo? Y mientras el pastor conferencista arreglaba sus cosas para irse, él le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? El pastor le respondió: lo siento, pero llegaste tarde. Todo lo que debió haber sido hecho ya se hizo. Cristo lo hizo todo. No hay nada más que hacer más que aceptar lo que Él hizo. Pablo explica en Génesis 12 que Abraham recibió la promesa de parte de Dios. Fue Dios el que prometió unilateralmente, es decir, sin esperar un acuerdo de parte de él. Eso es lo opuesto a la forma en que la gente trata de relacionarse con Dios. Le prometen que le servirán solo si Él hace algo por ellas. Pero eso es legalismo. Dios no le pidió a Abraham que prometiera algo, sino que aceptara las promesas de Dios por fe. Entonces, todo ya está hecho. Nos toca aceptar su promesa. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa aceptar la promesa? Significa que tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios y no en nosotros mismos. Y sabemos también que esto no es fácil, es una tarea de toda la vida. Nuestra voluntad tiene que estar concentrada no en obedecer, sino en aprender a confiar ciegamente en un Dios que ya lo hizo todo por nosotros. Eso es aceptar su promesa. Y esto es la esencia del Evangelio, salvación por fe. Lección número 5. Redimidos de una maldición, basado en Gálatas capítulo 3, versículos del 9 al 14. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso suena fuerte, pero es la realidad del pecado y sus consecuencias. Pablo cita Deuteronomio 21:23 como prueba bíblica. De acuerdo con la costumbre judía, una persona estaba bajo la maldición de Dios si al morir el cuerpo era colgado en un árbol o en un madero. La muerte de Jesús sobre la cruz era considerada como un ejemplo de esta maldición. Entonces Jesús se hizo maldición por nosotros. Qué terrible esto. Pero es cierto, Él se hizo pecado por nosotros. Por eso la cruz era una piedra de tropiezo para algunos judíos, que no podían entender que el Mesías hubiera sido maldecido por Dios. Pero este es exactamente el plan de Dios. El Mesías cargó una maldición, pero no era la suya, era la nuestra. Él se hizo pecado por nosotros, se hizo maldito por nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por Él? En nuestra iglesia hoy, aún algunos tienen dificultad para aceptar el Evangelio de la justificación por fe. ¿Por qué será que aún nos cuesta aceptar esa verdad?
La única razón por la que no somos condenados por nuestros errores es que Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, al morir en nuestro lugar. Nada más es necesario. Aceptemos que Cristo recibió la maldición en nuestro lugar. Esta semana aprendimos 5 lecciones. Lección número 1. No debemos perder de vista a Cristo. Lección número 2. Debemos reconocer que toda la Escritura es inspirada. Lección número 3. Contado como justo. Debemos enfocarnos en Cristo, no en obras. Lección número 4. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Debemos aceptar la promesa que Dios hizo. Es una promesa unilateral. Lección número 5. Redimidos de una maldición. Esta lección nos enseña que debemos aceptar a Jesucristo, que se hizo maldito por nuestros pecados. Esperamos que esto haya sido simple para